Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este último episodio de Conserva la Voz de este 2025. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. Hay bastantes temas de los que hoy tenemos que hablar. El calendario marca miércoles 31 de diciembre. Ya mañana estaremos en una nueva etapa, en una nueva fase, en un 2026 arrancando. Seguramente para muchas personas con muchas cosas que tendrá en su lista por hacer. Ya algunos el día de hoy haciendo el último esfuerzo para ver si logra completar las metas que se había propuesto hace 365 días. Por allá, por acá, si usted está más en el 2025, está pensando más en el 2026, sea bastante inteligente, pero sobre todo haga mucha oración para que en medio de la luz del Espíritu de nuestro Creador, el Espíritu Santo nos permita tener sabiduría para tomar decisiones. Les decía, hay mucho de lo que tenemos que hablar en esta jornada y uno de los más importantes es que esto del fraude que se tiene a través de los daycares en Minnesota y de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, ahora sí está en su punto más álgido. Creemos que hay un trabajo extraordinario, el cual hay que felicitar a este muchacho, Nikki Shirley, quien se ha tomado la molestia, incluso en estas fechas de fin de año, donde la mayoría está ocupado con la familia, está pensando en los viajes de vacaciones, estar con los hijos, hacer tantas otras actividades, pues este muchacho con su equipo de trabajo han estado haciendo un trabajo de investigación bastante bueno y ha dejado también en una situación muy mal parada a los principales medios de comunicación. Venimos hablando sobre esta situación desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y este es un caso que se arrastra desde el 2015. He ido escuchando a los principales medios de comunicación tratar de desligarse de este tema diciendo que lo que ha hecho el youtuber, señalando a Nick Shirley, es algo que para ellos es un trabajo que viene de hace más de 10 años de cobertura. Sin embargo, no lo hacen de la forma objetiva como tendrían que hacerlo. Casi siempre con tintes muy tirados hacia la izquierda, muy favorecidos o por lo menos sin señalar a quienes son los actores reales de este tipo de fraude. Decíamos a principio de este diciembre del 2025 que ya se habían dado a conocer las alarmas. Incluso desde noviembre venimos alertando sobre esta situación porque este trabajo de investigación viene de larga data. Sin embargo, se logra cada vez que trata de ahí estar entrometido el Departamento de Justicia, encuentra que existen denuncias anteriores, que el mismo gobernador Tim Walz fue advertido de que existía un amplio rango para poder cometer fraude a través de estas compañías, que algunas ficticias o en su mayoría de ellas ficticias, que realmente fueron creadas solamente para ver cómo pueden hacer un fraude. Sin embargo, nada de esto ha sido con el verdadero objetivo de beneficiar a los niños y a las familias que lo necesitan. Ahora, aquí podremos estar o no en desacuerdo en el tema de inmigración, o sea, que tiene que ver con los migrantes de Somalia. Y es que las conexiones y los puntos, y permítame salirme un poco del tema, sin embargo, me parece que es importante acotar, porque existe un gran malestar y no lo podemos evitar. Y es que nosotros también no podemos simplemente tratar de tapar el sol con un dedo. Quienes se han beneficiado directamente son estas personas somalíes. En algunos casos, como lo decíamos anteriormente, a través de estas organizaciones se ha logrado financiar con dinero de los contribuyentes a organizaciones terroristas. Por eso es importante que nosotros empecemos a ver desde distintos ángulos, no solamente del que nos quiere presentar ahora a los principales medios de comunicación. No. Seguramente algunos dirán, este es otro ataque discriminatorio, racista, xenófobo de la administración Trump. Sin embargo, no va por ahí. No. Hablemos en términos generales, nos guste o no. Quienes han defraudado, y vamos a ir viendo en el transcurso de este análisis, han sido
cómplices. Esta gente somalí. O sea, le guste o no, también los dedos van a tener que apuntar a esa comunidad. Ya no solamente basta con estas personas que han estado desde la cabeza dirigiendo esta gran estafa. No. Ahora ahí habrá que ir más hacia abajo. ¿Cuáles son esos padres de familia? Como por ejemplo este informe que muestra el New York Post, que indica en su titular que hay imágenes impactantes reveladas que muestran a padres fingiendo dejar a sus hijos en una guardería de Minnesota. Sí. Hay un impactante video descubierto en un caso de fraude estatal del 2018 que muestra a padres de Minnesota dejando a sus hijos en una guardería y luego yéndose con los niños momentos después, mientras las autoridades investigan un esquema de fraude desenfrenado de $1,000 millones de Minneapolis. En las imágenes de vigilancia, fechadas de 2015 y obtenidas por Fox News 9, se ve a los padres ingresando con sus hijos en las instalaciones para que los proveedores pudieran facturar al Estado los días completos del cuidado de los niños que en realidad no asistieron. Algunos días ni siquiera aparecía ninguna familia, pero las guarderías seguían solicitando reembolsos del gobierno. ¿Qué le parece? Por eso le digo, cuando ya uno empieza a hacer el análisis objetivo, pueden molestarse o no. Puede llegarle una diarrea de tanto pensar que hay conservadores y de derecha y republicanos, gente que es odiadora con los inmigrantes y si terminaron con los inmigrantes hispanos ahora le toca a los somalíes y quién les tocará después. No va por ese lado. Y habrá que hacer también una reflexión bastante profunda. A eso nos referimos constantemente de que nosotros no queremos a los inmigrantes malos o los malos inmigrantes. Esos que vienen como esta gente tercermundista que no ha venido con el propósito de prosperar con su esfuerzo y con su trabajo, sino con su esfuerzo, con su trabajo, con su impuesto. Lamentablemente tenemos ahora a gran parte de la comunidad somalí que va a ser afectada, pero no pueden evitarlo. Ahí estamos viendo que no solamente son gente corrupta, que está ligada a la política. Puede ser muy bien Ilhan Omar, Tim Walz y cualquiera de los secuaces demócratas. No estamos viendo que solamente es el alcance político. Hay imágenes de padres de familia sumándose a esta colusión. Sí. Ellos también están siendo parte de este fraude. ¿Por qué? Porque están contribuyendo, llevando a sus hijos de forma fraudulenta para hacerle creer al gobierno que realmente hay niños que están necesitando de la ayuda y siguen recibiendo esos reembolsos. $1,000 millones es una cifra realmente exorbitante. $1,000 millones. ¿A cuántos niños de verdad, ciudadanos americanos, se les pudo haber ayudado? ¿Qué necesitan? Seguramente usted en el camino va a escuchar de casos que son tal vez muy particulares, pero sin embargo, que indignan. Yo le puedo hablar de un caso en Virginia, de una conocida. Su hija tiene síndrome de Down. Ciudadana americana nacida aquí en los Estados Unidos. Pero por ciertos tecnicismos del sistema, porque hay cierto grado de discapacidad que le hace aplicar para la ayuda y cierto grado de discapacidad que no le permite acceder a la ayuda, se queda sin ningún tipo de apoyo económico o algún tipo de asistencia, cualquier tipo de ayuda que le pueda dar a las familias que tienen hijos con síndrome de Down. Sin embargo, a ladrones, a estafadores, defraudadores, les llegan de a miles de millones de dólares. Pero a nuestros ciudadanos, a los hijos de ciudadanos también, inmigrantes, no estoy hablando de solamente gente blanca o gente afroamericana, no, inmigrantes hispanos, ciudadanos, sus hijos son ciudadanos. Después de que los padres también se hicieran ciudadanos, los hijos también son ciudadanos. Sin embargo, no hay ayuda. Y seguramente como este caso debe haber muchos, donde hay familias que tal vez la madre está ganando una cierta cantidad de dinero, el padre no tiene un trabajo y tienen 2 hijos. De acuerdo a cómo son las matemáticas y las métricas que tienen para los seguros de salud, para esa familia tomar un seguro de salud es extremadamente caro. Extremadamente caro. Sin embargo, cuando no es una familia pobre, que no tiene ningún trabajo y todavía son mantenidos del gobierno, toda la ayuda les llega.
Y esto por supuesto causa indignación y tiene que causarnos indignación, porque se supone que el que se esfuerza, el que madruga, el que no para de trabajar, el que lucha por sus hijos, el que lucha por su familia, el que quiere darles una buena casa, por lo menos quiere darles un techo, alimentación, ropa y todo lo que necesita la familia, a toda esa gente que se esfuerza, la castigan. Pero la gente vaga, floja, dependiente del gobierno, la premian. Y todavía les permiten tipos de mecanismos para que puedan seguir robando o defraudando a través de nuestros impuestos. Se llevan nuestro dinero. Por supuesto que tiene que haber un nivel de indignación de nosotros. Y no importa si eres blanco, si eres negro, si eres hispano, si eres asiático. Aquí el tema es que hay gente que se está aprovechando del sistema, se está aprovechando de la generosidad de este país. Y lo malo es que esa idea que nos tratan de poner los principales medios de comunicación de que toda la inmigración es buena, es mentira. Hay gente que específicamente viene solo para ver qué le puede sacar a este país. Y ya tenemos que parar con eso. Tengo años diciéndolo. Independientemente de que sea incluso de mi país de origen, de Bolivia, o igual de Perú, de Venezuela, de Colombia, de cualquier otra parte, el inmigrante hispano me hace quedar mal. Porque la generación que vinimos hace 25 o 30 años, vinimos exclusivamente a trabajar, a que solamente nos dieran una oportunidad de trabajo. 25 años y no recuerdo haberle pedido nada a este gobierno, a ninguno de los gobiernos. Y como yo, hay mucha gente que prefiere, por orgullo mismo, ver cómo puede hacer otro trabajo, 3 trabajos o lo que sea necesario para brindarle eso a su familia. Y no estar ahí limosneando como pordiosero ante un gobierno. Pero hay gente que le gusta vivir así. Hay gente que vino a vivir de esa manera. Y lo vengo diciendo por eso hace años. Y esto no solo se circunscribe al tema de la inmigración hispana. También tenemos ahí a los somalíes. Y seguramente mucha gente de Medio Oriente debe venir con las mismas intenciones. A ver qué le podemos sacar a este país tan generoso, que es tan rico, que tanta plata tiene. Pero no, este país no es que sea rico y generoso porque simplemente hay una varita mágica que por ahí imprime y regala dinero. No, eso es a través de la recaudación de los impuestos. Y habrá que también decirle a los políticos y a través de los ciudadanos también hacer movimientos para de una vez eliminar impuestos. Porque lamentablemente la casta política, la clase política privilegiada, dispone de nuestro dinero a su antojo. Ahí estamos viendo que prefieren dar ayuda para estar cubriendo programas de DEI, programas de transgenerismo, toda esta ideología basura de género, promover el aborto, todas estas políticas basura que no son más que políticas de la muerte. Por eso es que nosotros como ciudadanos tendremos que hacer un movimiento civil, independientemente de que seas demócrata o republicano, para que la cantidad de impuestos que se cobran se reduzcan, si es necesario a la mitad. A la mitad. Porque estamos viendo cómo se desperdicia nuestro dinero, mandándole millones, si no billones, por ejemplo, a guerras absurdas. Y eso es, en mi parecer, muy particular, como la de Ucrania, donde son los fondos de inversión los que realmente están llevando a que Estados Unidos esté metido con ello. A que son esas tierras extrañas en las cuales tiene ambición también este país. Pero yo me pregunto, en el fondo, ¿realmente el ciudadano americano, el estadounidense que vive aquí, quién sabe cuántos miles de kilómetros de distancia de Ucrania, deberíamos estar nosotros preocupándonos por una guerra como esa? Claro, hay una inminente amenaza de que podamos escalar una tercera guerra mundial o una guerra nuclear, sí. Y habrá que estar prevenidos para eso, más bien si se puede evitarlo. Estoy de acuerdo. Pero realmente hay prioridades más importantes aquí, en nuestro país, por arreglar. Estados Unidos lleva décadas tratando de ser la policía mundial, tratando de ver cómo podemos equiparar o cómo podemos controlar a muchos de nuestros enemigos que quieren hacernos daño. Y entiendo que en política exterior habrá que hacer el mejor mecanismo para mantener segura a la gente aquí dentro de nuestras fronteras. Pero hay prioridades que tenemos que cubrir y no podemos seguir recaudando dinero a través de los impuestos en ingentes cantidades para que después el politiquero corrupto, sea de derecha o de izquierda, distribuya como le da la gana, sin priorizar al ciudadano americano acá. Seguimos siendo esclavos de la industria farmacéutica, la industria médica y la industria de seguros. O sea, toda esta corporatocracia aplasta constantemente todos los días al ciudadano americano.
Empecemos nomás por los seguros de salud con el que le mencionaba. Hay familias que no lo pueden acceder, incluso teniendo el Obamacare. La gente que más o menos es de clase media, pagar este seguro es demasiado dinero. Y no es que querramos que se tenga una salud gratuita, no. Que exista un parámetro real de contribución de todos los ciudadanos, como por ejemplo, no sé si esto va a funcionar o no para poder hacer esta comparativa, porque hoy no es lo mismo el sistema de salud de España que lo era hace 20, 30 años, donde todo el mundo contribuía, donde todo el mundo era atendido y era una de las instituciones, o por lo menos uno de los sistemas que incluso era tratado de imitar por muchas otras naciones. Pero ya hemos visto que en 20 años de socialismo en España esto ha terminado, bueno, yo pienso que ya está casi quebrado. Ya no sirve, no funciona. Pero es precisamente porque se ha permitido un abuso del sistema. Lo mismo que aquí. Pero si nosotros queremos trasladar esa situación aquí a los Estados Unidos, yo entiendo que se debería encontrar un sistema donde cada ciudadano pueda aportar, por ponerle una cifra, $30 o $50 mensual, donde toda su familia esté cubierta. Pero realmente recibir un buen sistema de salud. No ese chiste o esa piltrafa que nos tratan de dar como sistema de salud, donde con suerte te atiende un doctor. Con suerte vas a tener un especialista, quién sabe en cuántos meses. Y con suerte a ver si vas a poder acceder a una cirugía. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver como prioridad, porque los ciudadanos americanos tenemos que buscar una prioridad para nosotros. Y ya de estar regalando dinero como si realmente fuéramos millonarios todos. No lo somos. Pero además, la cultura del esfuerzo y el trabajo tiene que ser algo que se tiene que restituir aquí en los Estados Unidos. Tenemos que forjarlo. Este tema del fraude que se ha descubierto gracias a este youtuber, Nick Shirley, realmente nos está dando muchas pautas para ir viendo la magnitud de la afectación. Porque uno llega a solamente escuchar ciertas partes de los noticieros y uno dice, bueno, el cuidado infantil es el único afectado. ¿No es el afectado solamente el cuidado infantil? Y es que esto también, los principales medios de comunicación, cuando ya toman el control de una narrativa, ellos establecen como si el verdadero problema fuera solamente el cuidado infantil. Hay que ver más hacia adentro, hay que ir más hacia el fondo. Se trata de la credibilidad de nuestros sistemas, de la credibilidad de nuestro sistema político. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener una nueva visión y un cambio de paradigma para este próximo 2026. Y de aquí en adelante para el futuro, porque ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Un sistema podrido? ¿Donde todavía la corporatocracia es la que funciona? ¿Donde los grandes conglomerados de la Big Pharma, o sea, las industrias farmacéuticas, la industria médica, la industria de seguros son las que siempre van a tenernos ahí aplastándonos, quitándonos la prosperidad? Estas son las cosas que tenemos que pensar. Y le digo, hay mucho de lo que tenemos que hablar. Hay mucho de lo que tenemos que ir comentando. Pero este tema ha sacado a relucir muchas cosas que son importantes. Realmente el politiquero estadounidense está preocupándose por el ciudadano. ¿Es su prioridad a los Estados Unidos? ¿Realmente les importa nuestra salud? ¿Nuestro cuidado? ¿Cuidan bien nuestro dinero? ¿Nuestros impuestos? Esa pregunta se la dejo. Voy a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, en YouTube, en TikTok. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com.
o mediatv.com. Es un portal donde usted va a encontrar información objetiva. Además de este programa va a encontrar varios otros programas que seguramente va a ser de su agrado. loramediatv.com. Le decía antes de irme a la pausa que hay bastante que hablar con relación a este fraude en las guarderías de Minnesota. Genera preocupación, dice este titular, por la política electoral que permite a un votante responder por otros, lo que se cataloga pues de alguna manera igual como un hecho de fraude. Dice este artículo, ¿no? Una controvertida política electoral de Minnesota permite a un solo votante registrado responder a hasta 8 personas que buscan registrarse el mismo día. Está bajo fuego esta normativa en medio del escándalo de fraude masivo del estado vinculado a la comunidad somalí. Según la ley de Minnesota, el votante registrado debe acompañar a la persona o personas a las que avala al lugar de votación y firmar un juramento que verifique su dirección. Esto según la oficina del secretario de Estado de Minnesota. Un votante registrado en su distrito electoral puede acompañarlo al centro de votación para firmar un juramento que confirma su domicilio. Esto se conoce como aval. Un votante registrado puede avalar hasta 8 votantes, esto según el sitio web. Aquellos que sean avalados aún deben proporcionar al menos una forma de verificación de identidad que incluye una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje válidos de Minnesota, un recibo para ellos, una tarjeta de identificación tribal que incluya una foto y una firma, esto de acuerdo con las reglas. El comprobante de identidad se utiliza para verificar la residencia del posible votante en el distrito electoral. Siempre que el posible votante pueda demostrar que reside en el estado, puede presentar como comprobante de identidad una licencia de conducir o un permiso de conducir de cualquiera de los 50 estados, un pasaporte, una identificación vencida, o una identificación militar o una identificación de la escuela secundaria o universidad. Sin embargo, los críticos han señalado que el proyecto de ley de licencias de conducir para todos de 2023 del gobernador Tim Walz permite obtener licencias independientemente de su estatus migratorio. Las licencias no llevan ninguna marca que indique ciudadanía, a pesar de que se utilizan habitualmente para registrarse para votar. Fue hecho para el fraude, es lo que declaró en su momento Elon Musk. Sí, el dueño de ahora ex antes Twitter. El senador de Utah, Mike Lee, dijo que cree que su ley SAFE para proteger la elegibilidad de los votantes estadounidenses podría afectar la política de Minnesota. Según este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Representantes pero está estancado en el Senado, los votantes tendrían que presentar prueba de ciudadanía para emitir su voto en las elecciones federales. Establecería sanciones penales contra los funcionarios electorales que registren a solicitantes que no hayan proporcionado dicha documentación. Okay. Yo quiero detenerme en este párrafo. ¿Por qué? Porque ya hay una ley de 2023 con el título Licencia de Conducir para Todos que lo ha firmado el gobernador Tim Walz. Si usted se fija en la hermenéutica del registro de votación, esto es realmente grave. Y por eso es que el presidente Donald Trump lleva una campaña incesante para que se hagan cambios sustanciales sobre lo que está pasando o lo que pasa en las elecciones. Este tema del fraude puede que hace muchas décadas atrás no era algo que se veía de una forma regular. Y es que la cultura de los Estados Unidos se basa mucho en la buena fe. Uno cree en la buena fe de la persona. Hasta que, por supuesto, se le encuentra algo. Una vez que esta persona se encontrada en actos que van en contra de la normativa, en contra de las leyes, pues el peso de la ley cae cae sobre la persona con todo el peso de la ley. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que esto de la buena fe ha sido realmente vulnerado de una forma muy desastrosa, burda. Donde yo incluso podría decir que hemos entrado en un proceso en los últimos 50 años de latinoamericanización. Y es que la influencia de muchos de los que han llegado de otras partes del mundo, especialmente de nuestro continente, donde la corrupción es parte ya de la cultura, han terminado corrompiendo también los sistemas acá. Claro, eso no quiere decir que dentro del pueblo estadounidense no han existido o existen todavía personas que están hechas para defraudar, que si bien
no los ha agarrado la policía o no les ha venido los agentes federales, esas personas todavía se dedican a hacer todo tipo de fraude. Hay cosas muy sencillas. Usted dirá, pues no, nuestra gente no está metida en escándalos como este de las guarderías de Minnesota de $1,000 millones. No, nosotros no llegamos a tanto, dice algunos. Pero pongámonos a pensar un poco la parte picaresca que lamentablemente tenemos de algunas comunidades que llegan aquí a los Estados Unidos y son hispanos. Veamos en nuestro estado de la Florida. ¿Por qué los seguros son tan altos? Y me refiero a los seguros de vehículos. Porque el nivel de fraude que se hace en este estado es realmente brutal. Muchas de las compañías de seguros prefieren ya no trabajar aquí y muchos se han ido del estado de la Florida. Y usted dirá, pero ¿cómo nosotros aportamos en esto? ¿O cómo nosotros podríamos estar involucrados en esto? Fíjese una cosa, ¿no? Una veces en una reunión casual, a veces uno esperando en una oficina pública, puede ser la oficina del Seguro Social, uno se sienta con algunos hispanos, porque ellos hablan en español, y miren, ¿no? La casualidad de que a veces incluso aparecen unas mujeres, igual pueden ser hombres, donde te abordan ahí sentado en una silla y te dicen si has tenido un accidente, pues que ellos podrían ayudarte. Y rápidamente la forma picaresca, ¿no? Si no te han dado dinero, nosotros te damos dinero. Y es más, si no has tenido un accidente, nosotros fingimos un accidente, llenamos tus datos y te damos una cierta cantidad de dinero. Pero no solamente está inmiscuida la gente que hace este tipo de cosas y que ve y encuentra clientes ahí, ya sea en hospitales, en oficinas públicas. Incluso en los mismos centros médicos, ellos te dicen, trabajo con este agente o con esta persona que es abogada, le vamos a decir que has tenido esto, que ya has pasado por acá, por la clínica, le vamos a dar una cantidad de dinero, ellos van a recibir una cantidad de dinero, nosotros vamos a recibir una cantidad de dinero y todos salimos ganando. Y usted podrá decir, pues son solo $2,500, $3,000 que tal vez le dan a esta persona que entra en este esquema de fraude. Pero ¿tiene usted idea de cuántos miles de personas son las que, por ejemplo, allá en el sur de la Florida, en Miami, se prestan para hacer esto? No quiero mencionar una comunidad en específico, pero creo que usted ya más o menos tiene una idea de quiénes están por allá y se dedican a esto desde hace mucho tiempo. Ahora, yo puedo creer que tal vez el inmigrante hispano que muchas veces no conoce el idioma, pues tal vez no tiene una idea de cómo puede desenvolver un esquema de fraude. Y que tal vez lo aprendieron de los mismos americanos anglosajones o afroamericanos. Aquí el problema no es de quién lo aprendieron. Aquí el problema es que lo vienen haciendo y que no les importa para nada. Y por eso para mí es muy importante que nosotros entremos en mucha reflexión. Se están haciendo todo tipo de fraudes precisamente porque hemos entrado a un proceso de latinoamericanización donde hemos importado, en vez de nosotros sumarnos a la cultura de la buena fe, de la honradez, de la honestidad, de la integridad, nosotros preferimos traer nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos de nuestros países o nuestra mala cultura de corrupción y aplicarla acá y ver cómo también nosotros le podemos sacar provecho. Esta denuncia que nosotros estamos mencionando sobre cómo a través de esta ley de Minnesota, en donde se le da licencia a cualquiera, esta presunción de la buena fe, incluso a muchos inmigrantes indocumentados, les han convencido de que pueden votar sin ser ciudadanos americanos. Y les dicen así abiertamente, no te preocupes, nosotros tenemos un departamento y un equipo legal, aquí no se van a dar cuenta y si pasa algo tenemos abogados que te van a defender. Y así les dicen. Organizaciones sin fines de lucro que desde la frontera, fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos, les han dicho así. Y muchas de estas elecciones, muchos inmigrantes indocumentados han votado sin ser ciudadanos y sin tener el derecho de voto. Hay gente que lo hace fraude de distintas maneras. No solamente se trata de dinero, sino de cómo te puedes aprovechar de un sistema vulnerable que confía en la buena fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la reflexión, y este es un punto de inflexión muy grande.
O vamos a seguir empujando este proceso de latinoamericanización, o más bien, tal vez incluso para hacerlo más internacional, ahora que tenemos este caso de la comunidad somalí. Ahora tendremos que estar hablando de un proceso de tercermundización, o de gente de tercer mundo que trae su cultura, donde están logrando aprovecharse, defraudar, estafar un sistema que tiene muchos huecos vulnerables porque precisamente cree en esta buena fe. ¿Este es el Estados Unidos que queremos? ¿Este es el Estados Unidos al cual vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las futuras generaciones? ¿O vamos a hacer un cambio? Empezando por nosotros, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros condados, en nuestro estado y en nuestro país. Hay mucho que habrá que ver. Hay muchas amenazas que ciernen ahora mismo a los Estados Unidos y la hegemonía de ser la primera potencia económica y militar del mundo. La cultura occidental hoy mismo está atravesando bajo muchas amenazas que la quieren destruir. A esta cultura que ha sido una gran civilización, que ha traído prosperidad, avance, progreso, conquista de derechos. Una sociedad occidental que, basado en los principios cristianos, ha logrado tener grandes conquistas. Pero todo eso está siendo amenazado hoy. Y hay mucho por lo cual la gente ni siquiera se da cuenta de lo que está alrededor. Y por eso habrá que nosotros tener una visión un poco más panorámica de lo que tenemos en este 2026. Tenemos que empezar a ver que existe una agenda globalista que no solamente está en contra de Occidente, sino que viene por un control total. Y usted dirá, pero Freddy, estamos ahora mismo pensando en la celebración de un año nuevo y queremos dejar todo lo malo atrás y nuestras cábalas quieren recibir cosas buenas y queremos esperar siempre este 2026 con mucha esperanza, positivismo. Y yo estoy de acuerdo. Plenamente de acuerdo en que eso debería ser de esa manera. Pero veamos los puntos. En este mismo momento, en el plano geopolítico, hay muchas amenazas allá afuera. No le estoy hablando solamente de esta tensión que se está agravando en Taiwán, del cual le he comentado. Si una vez China decide entrar a Taiwán, de acuerdo a lo que significa para los Estados Unidos y gran parte de los países del primer mundo, en la conquista por quién va a liderar la inteligencia artificial, porque es ahí donde se están elaborando los chips que son los procesadores o los ultraprocesadores que llevan adelante o van a llevar adelante la inteligencia artificial, que viene a ser el futuro de este siglo XXI. Si China decide apropiarse, créame, lo va a hacer entre gallos y medianoche y sin dar advertencia. Y esta tensión está cada vez más álgida. Y usted dirá, pero eso parece que nadie en el mundo lo habla. Nadie en el mundo lo habla, pero que saben. Ellos tienen una idea muy clara de qué es lo que va a pasar. Pero ahí mismo está latente la otra amenaza de una guerra nuclear. Una Ucrania y una Rusia que no se sientan todavía a establecer puntos para ponerle fin a esa guerra. Una Rusia que sabe que tiene el armamento nuclear como para poder contrarrestar los ataques no solo de la OTAN, sino de Estados Unidos. Donde puede perder, y casi es muy seguro que vaya a perder Rusia, pero en realidad no va a perder solamente Rusia. La humanidad en general va a perder. Pero vamos un poco más para abajo, en Medio Oriente. Parecería que el acuerdo de paz al que ha presionado tanto el presidente Donald Trump ya estuviera todo zanjado. Sí, parecería. Sin embargo, tenemos a una Israel beligerante, constantemente amenazando ahora a su vecino Irán, con quien parece, ojalá me esté equivocando, pero tal parece que habrá en las próximas horas, y no los próximos días, una nueva escalada de violencia. Nuevos ataques. Y seguramente esto también tendrá que ver mucho con este inédito precio de del barril del petróleo. Como nunca en la historia, en lo que va de este siglo XXI sobre todo,
no se había tenido un descenso tan brutal, tan brusco de los precios del petróleo. Y claro, para las grandes refinerías y para toda la industria que controla la parte energética en el mundo, pues esto les representa una caída de dinero. Y usted sabe, ya desde el siglo pasado creo que lo aprendimos a través de muchos libros, que a las guerras no van ni familias ni hombres buscando pelearse con o enemistarse con otras personas, otras familias de otro país, ¿no? A las guerras nos llevan las corporaciones, los gobiernos que están controlados por esas corporaciones, que ellos son los que están ganando o están perdiendo. Nosotros no, nosotros entregamos las vidas, ellos son los que ganan. Esto de los precios del petróleo también hay mucha gente que no la he escuchado hablar, pero si vemos en el plano geopolítico, este descenso tan brusco de los precios del petróleo, que debería ser un beneficio para la población mundial, les representa una amenaza y un peligro para estos países productores de petróleo, porque les representa una caída en sus ingresos. Y esta gente, otra vez, cuando me digo esta gente, me refiero a esta casta de privilegiados ahí arriba, estos globalistas, que para no perder sus industrias, no perder el dinero, entonces estas corporaciones van a las guerras. Y hay muchos peligros latentes. Sin embargo, todo esto que he mencionado, que puede ser fácilmente un libro de predicciones para el próximo 2026, no es la principal amenaza. Lo que yo veo entre lo más cercano a una verdadera amenaza y control total al cual están aspirando toda esta agenda globalista, tiene más que ver con la digitalización de la moneda, que ya está avanzando de una forma brutal. La Unión Europea está a pasos agigantados. China, ni a hablar. Ya ellos han comenzado un proceso hace 4 años que ahora mismo usted tómese el tiempito. Entre a su cuenta de X, digite China, personas expulsadas por el crédito social, o lo que llaman la cartera social, y cómo muchas personas que no están cumpliendo con ser los ciudadanos modelo que exige el gobierno comunista chino, pues los están sacando a sus departamentos, les están quitando sus vehículos, les están privando de educación y los están dejando en la calle. Y esto es a lo que nos va a llevar no solo la digitalización de la moneda, porque realmente va a partir por ahí. Mucha gente en el momento que lo había dicho Elon Musk no lo tomó en serio. Incluso no sé si decir vidente, clarividente, expertólogo del Foro Económico Mundial, Yuval Noah Harari, él también lo advirtió con relación a este tema de la digitalización de la moneda, igual que de la inteligencia artificial. Todo esto que va a significar un gran impacto para la población mundial. ¿A qué sociedad nos vamos a enfrentar en los próximos 10 años? Y tal vez estoy haciendo un rango muy amplio. Sin embargo, lo que viene antes del 2050, lo que viene para el 2030, ya es el nuevo orden mundial establecido en el cual, pienso, podemos vivir. Y la mayoría de las personas ni siquiera ven esa amenaza. Una vez que los gobiernos entendieron que para administrar el dinero, crearlo de la nada, les va a significar el control sobre la población mundial, ellos están empujando como sea este tema de la digitalización de la moneda. Paralelamente, yo pienso que la otra amenaza muy fuerte tiene que ver con esto que vienen forjando tanto desde la Unión Europea, Microsoft, Google y muchas otras entidades, que es la desinformación. Este mantra de la desinformación no es más que una política de los políticos que no quieren ser fiscalizados, que no quieren ser señalados, que no quieren ser investigados. Entonces, a todo lo que significaría hacer una denuncia pública contra un funcionario de gobierno, le van a llamar desinformación. Y aquí van a manejar, por supuesto, son muy hábiles para la semántica y van a manejar mucho las palabras para decir, no hemos robado, hemos desviado recursos,
Y hay muchas otras formas de cómo ellos se encuentran para poder seguir robando, estafando. Y los políticos saben que a través de los grandes préstamos y de todas estas políticas socialistas han empobrecido, han encarecido y están arruinando el futuro de sus futuras generaciones. Y no quieren ser fiscalizados. Por ello, este mantra de la desinformación va a ser crucial para ellos avanzar este 2026. Mucha gente les va a creer los argumentos que ellos tienen sobre que, por ejemplo, las redes sociales tienen que tener control, que no pueden tener acceso los más jóvenes, que si no es una persona acreditada al periodismo, no puede ser considerada una persona seria al publicar una denuncia. Y muchas otras cosas en nombre de la desinformación. Pero todo esto precisamente ¿para qué? Para que de fondo el verdadero objetivo, que es avanzar con todo esto de la digitalización de la moneda, la automatización de los sistemas y la implementación de la inteligencia artificial, sea fácilmente combatida con este mantra de la desinformación, para que una vez consumado todo esto, la gente no se haya dado cuenta y ya esté dentro de esta prisión de la cual no vamos a poder salir. Hay muchas amenazas, las que se ciernen sobre nosotros. Hay muchas, pero muchos peligros que se ciernen contra la humanidad. Ya no estamos hablando solamente de las guerras, conflictos armados, el hambre, la pobreza. Ahora no solamente van por el dinero para digitalizarlo, sino por el control. Y ya no es solamente también el control de las personas como tal. Como en su momento lo había dicho la periodista que tiene un doctorado en periodismo, Cristina Martín Jiménez, en su libro La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. No se trata, en esta Tercera Guerra Mundial no se va a disparar una sola bala. Porque los globalistas han entendido que lo más importante es ir por el alma de las personas, quitarles el espíritu de valentía, robarles la esperanza. Y han venido haciendo ejercicios para poder llevar adelante todo esto. Vean nada más, Venezuela. Ahí tienen otro proyecto desde hace muchas décadas de los globalistas, igual en Cuba. Una vez que un autoritario entra al poder, decide las vidas de los seres humanos. Les condiciona a través de la comida, de la vivienda. Se aprovecha de sus necesidades. Al principio les regala de todo y les dice que con el gobierno van a tenerlo todo. Y posiblemente tal vez hasta lo tengan. Pero siempre va a ser a cambio de algo. Nada puede ser gratuito, menos si viene de los políticos. Y esta es la amenaza a la cual la gente ni siquiera lo está viendo. Pero todo esto se está orquestando tras bambalinas. Este 2026, a diferencia de los años anteriores, va a ser crucial para implementar la agenda globalista. Muchos países han avanzado muchísimo, pero muchísimo. Tal vez lo que no habían avanzado en 20 años lo pudieron hacer con el gobierno de Joe Biden y a través de él los demás gobiernos progresistas, los demás gobiernos socialistas del mundo. Pudieron avanzar muchísimo. Apenas va un año del presidente Donald Trump y incluso con todo lo que ha tratado de hacer cambios con las políticas de género, DEI y lo demás, hay cosas que no se han logrado frenar. Y esta es una realidad. Y esto no solamente va a pasar aquí en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Por eso es importante nosotros ver qué es lo que vamos a hacer este 2026. Yo entiendo que como seres humanos simples de la clase media, tal vez no tengamos en nuestras manos la forma de cómo detener los conflictos fuera. Pero hay mucho que podemos hacer aquí adentro. Más importante aún, como seres humanos de esta sociedad, podemos hacer muchos cambios. Todos basados en la reflexión. Primero en la reflexión. Primero en la reflexión. Nuestra palabra, la Biblia, que es uno, no solamente de los libros más importantes de la historia del mundo, sino uno de los referentes para ver qué es lo que pide nuestro Señor que hagamos. Hay 10 simples mandamientos, aunque son más, pero veamos los primeros 10. Amarás a Dios, tu único Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. No robarás. Y esto es en general. No robarás. No mentirás.
No levantarás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y así tenemos mucho de la palabra que podemos aprender, pero habrá que preguntarnos, ¿lo podemos aplicar todos los días? ¿Seremos conscientes de hacerlo? Además de ser solo católicos o cristianos, ¿seremos realmente practicantes de nuestra fe? ¿Este 2026 lo podremos hacer? ¿Podremos cambiar nuestras familias, la dirección en la que vamos? ¿Será posible que nosotros podamos creer que nosotros sí podemos cambiar el mundo? Ese mundo que por fuera parece que está en una tensa calma, dispuesta a ver en qué momento hay un estallido para empezar el caos. Hay mucho que seguramente habrá que pensar de lo que pasó desde 2025 para ver cómo afrontar el 2026. En lo personal, le deseo a usted y a toda la gente que ha tenido que he tenido la fortuna de que me siguieran, que me acompañaran, que se sumaran a este proyecto de Conserva la Voz. Es que muy agradecido, pero muy agradecido de que me hayan hecho de su preferencia y que me hayan ayudado a compartir estos programas. Y deseo de todo corazón, de todo corazón, que su espíritu, que su mente esté en paz. Que su espíritu nunca se apague, la valentía por luchar por la justicia, por la verdad. Y que el amor por su familia, por usted mismo, por su patria, florezca, renazca. Y si ya lo tiene bastante alto, que se incremente. Que estemos dispuestos a dar esta batalla por la nación, por la familia. Que esta batalla cultural y espiritual sea una batalla a la cual la vayamos a dar con todas las fuerzas, porque hay muchos peligros a los cuales nuestra familia, los niños, nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras nietas están siendo expuestas. Pero esto lo vamos a lograr solo con mucha reflexión, basado siempre en la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Ser seguidor de Cristo. ¿Estamos dispuestos a cargar la cruz? Habrá que hacerse esa pregunta. En lo personal le deseo un 2026 lleno de mucho amor, de mucha salud, de mucha prosperidad. Que el Señor ponga en su mesa siempre mucha abundancia. Que exista trabajo. Que sus hijos sean no solamente físicamente sanos, sino espiritualmente sanos. Que en su hogar, con su pareja, reine mucho la paz, la comprensión, el amor, la construcción de vida. Que esa construcción de vida nunca se les olvide. Y que para nuestra nación signifique también restituir los principios importantes en los cuales ha sido creado. Y que la cultura occidental no sea destruida, no sea simplemente dejada atrás, incluso con esta amenaza de la islamización. Deseo de corazón lo mejor para usted y su familia en este 2026. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me hayan visto y escuchado. Antes de irme, déjenme darles la última lectura del Evangelio, de la palabra, de este 2025. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió el poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando:
A este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Que Dios los bendiga, tengan una celebración hermosa de Año Nuevo y nos vemos el próximo 2026. Permiso. Conserva la voz.